brillas como el sol. Oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, oh, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que en este momento se conectan. Estamos desde la sala virtual de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A 28, en el barrio Ciudad Berna. Este es su programa Junto a la Mesa, un programa variado de entrevistas, de oración, de estudio bíblico, así que le invitamos para que usted se una a nosotros, lo comparta con su familia, y en esta noche tenemos un tema muy interesante y el tema lleva como título El declive de las religiones y la política. Voy a ser entrevistado por el periodista Henry González, que viene de camino porque viene de los estudios de Caracol, y en esta noche me va a hacer una entrevista sobre temas de actualidad. Pero entre tanto que él llega, yo quiero que dediquemos unos minutitos a la oración y a un cántico. Y para eso quiero invitarles,
para que ustedes escuchen lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Lee de la siguiente manera: así que les recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, pues Él es bueno y Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a dar inicio con una oración de intercesión. Aquí se nos manda que oremos de diferentes maneras, que oremos con súplicas, que oremos poniéndolos de acuerdo en peticiones específicas y que oremos absolutamente por todos los hombres. Sin embargo, hay un llamado muy especial. Ese llamado especial es que oremos por los gobernantes, que oremos por los dirigentes y por todos aquellos que están en eminencia, que tienen la responsabilidad de regir los destinos de la patria, desde la persona más sencilla hasta el presidente de la República. Así que nos vamos a concentrar por un momento para orar al Señor. Estamos viviendo una situación un tanto preocupante, no solamente por el aumento de los contagios, porque están llenas todas las UCI, porque el cuerpo médico y todos los que sirven en clínicas y hospitales están cansados, tienen muchas veces que doblarse de turno, sencillamente porque estamos viviendo un momento difícil. Además de eso, no cesan en el campo los muertos y especialmente de aquellos líderes sociales. De la misma manera se está anunciando un paro nacional para el próximo miércoles. Nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo de paz. Somos un pueblo en pro de la convivencia pacífica, en pro del diálogo y de la armonía entre todos, pero tenemos una función sacerdotal y creemos lo que dice Santiago, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es por eso que yo quiero invitar a todos los que están conectados, no solamente que usted vea la transmisión, sino que también ahora se una conmigo, cierre por un momento sus ojos y vamos a poner a todos los enfermos, necesitados, pero especialmente nuestro país. Señor, esta noche, en esta parte preliminar de nuestro programa, junto a la mesa, venimos delante de tu presencia, venimos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es por eso que estamos cumpliendo con el mandato de tu palabra. Tu palabra nos manda a que oremos con súplicas, con ruegos, con acciones de gracia y que oremos por todos los hombres. Por eso, Señor, esta noche oramos por el mundo entero, pero queremos orar por todos nuestros compatriotas colombianos, hasta el rincón más apartado de nuestra patria, allí donde hay dolor, allí donde hay tristeza, allí donde hay desolación, allí donde hay miseria, allí donde hay violencia, allí donde hay una situación tan compleja por lo que estamos viviendo. Mira, Señor, todos aquellos que han perdido seres queridos por este COVID. Señor, queremos pedirte por
todas las familias que han perdido su empleo, por todos aquellos que han perdido su inversión, porque quizás han puesto un negocio, han comenzado, Señor, un proyecto familiar. Yo te quiero pedir que en este momento tu gracia, tu misericordia les alcance. Igualmente todas aquellas personas que tienen que salir cada mañana a la calle, al rebusque, oh Dios, y si no trabajan, no pueden llevar nada para sus hogares. Queremos pedirte, oh Dios, que intervenga también con nuestros campesinos, que labran la tierra con esperanza, que esperan la lluvia que mandes del cielo, pero esperan también vender sus productos. Ayúdalos y bendícelos, Señor, y a los que estamos en las ciudades, en medio de tanta inseguridad que se ha multiplicado, que se ha disparado tan tremendamente, Señor amado. Mira los robos que ocurren día a día en nuestras ciudades grandes y pequeñas. Miras todos aquellos que son arrebatados, les arrebatan sus celulares, su bicicleta, su carro, su moto. En fin, Señor, estamos viviendo un momento difícil y es por eso que pedimos tu intervención, y yo estoy unido aquí con tu pueblo clamando, y creemos lo que dice Santiago, que la oración del justo puede mucho. Es por eso, Señor, que nos unimos también a orar por el cuerpo médico, por todos aquellos, Señor, que están al frente, Señor, en la primera línea de batalla, médicos, enfermeras, intensivistas y todos los que están también aún ocupados del aseo, de todo lo que tiene que ver con clínicas y hospitales. Señor, esta noche intercedemos y clamamos a ti y pedimos tu intervención y rogamos por tu misericordia, pero de una manera especial queremos pedir por nuestros gobernantes, comenzando por el presidente, por los alcaldes, por los gobernadores, por los inspectores de policía, por las fuerzas del orden, Señor, por todos los que están a cargo de los destinos de Colombia, senadores, representantes a la Cámara, concejales, los que están discutiendo esta reforma tributaria. Oh Dios, para que se llegue a acuerdo, Señor, y no se aumenten las cargas desmedidamente para los más necesitados. Queremos pedirte, oh Dios, que intervengas de una manera especial en estos anuncios de paro, esto que se está programando para el próximo miércoles. Señor, tranquiliza los corazones, aquieta los espíritus, oh Dios amado, porque tu palabra dice que si oramos, que si clamamos, podemos vivir quieta y reposadamente. No permitas que haya vandalaje, no permita que se rompan los bienes públicos, ni tampoco de aquellas personas que han invertido tanto dinero en su negocito. Señor, por favor, pedimos tu intervención, rogamos que tu mano poderosa nos bendiga y nos proteja en el nombre precioso de Jesucristo. Hemos orado. Vamos a escuchar una bella canción y nos vamos a unir con nuestro grupo de alabanza para tener este momento de adoración al Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo
Me encanta esa frase. En los tiempos de dolor me ayudas. En estos días de tanto dolor, de tanta incertidumbre, hay que estar bien pegadito del Señor, porque el Señor nos ayuda. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Aprovecho este momento antes de la entrevista para decirles que por motivo de las últimas medidas de las autoridades, se comienza esta noche el confinamiento hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Yo pido a todos ustedes, hermanos, que sean prudentes, salgan únicamente a lo necesario. Eso significa que los jóvenes no tendrán reunión presencial y que el domingo estaremos aquí en el templo. Nosotros, el Ministerio de Alabanza, que ha estado preparando las canciones, también estará con nosotros adorando al Señor. Tendremos el próximo domingo una sola reunión a las 9 de la mañana. Como quiera que ya vamos a dar en unos momentos inicio a la entrevista, queremos que usted, si tiene alguna petición de oración, la envíe a través del chat. Pero si en el transcurso de la entrevista usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, al final del programa vamos a estar respondiendo a las inquietudes y preguntas que ustedes nos van a formular. Yo quiero, entre tanto que termina de llegar nuestro hermano Henry, leer el texto base de esta noche, que lo vamos a tener como base de esta entrevista: el declive de las religiones y la política. Así que quiero leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, que escribe a una iglesia que está en medio de un imperio fuerte, como el imperio romano, un imperio que de alguna manera no simpatizó con el evangelio. Fue hasta el finales del siglo III, ya casi el IV, que ya tuvo simpatía el imperio por el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, antes de eso hubo persecución, hubo crueldad contra la iglesia. Y mire lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia. Dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razón de la conciencia. Por eso pagan los impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto, y al que le deban honor, ríndale honor. Muy bien, en esta noche, el conductor de este programa, de esta entrevista, es el periodista Henry González, quien es miembro de nuestra iglesia, y en estos días pasados, en el noticiero del mediodía, estuvo entrevistando juntamente con otra periodista
a aquella persona encargada, el Luis Fernando Velas, viceministro de Hacienda, también, para que le diera algunas explicaciones sobre lo que se está moviendo con respecto a la reforma tributaria, y me parece que fueron unas entrevistas muy iluminadoras sobre lo que está ocurriendo en este país. Así que yo quiero dejar inmediatamente la conducción del programa con el periodista Henry González. Henry, bienvenido en esta noche. Sé que venías corriendo porque vienes de los estudios de Caracol. Así es. Pero quiero agradecerte, Henry, por tu esfuerzo. Yo sé que te toca trabajar duro, pero siempre tienes un espíritu dispuesto, eres muy servicial, y eso lo apreciamos nosotros y todos los que ven el programa Junto a la Mesa. Amén. Muchas gracias. Un saludo para el pastor, para todos los hermanos que nos están viendo desde su casa en esta noche tan especial. Y bueno, ante todo, disculpas por llegar tardecito. Los trancones son imperdonables, son, mejor dicho. Pero bueno, aquí ya estamos. Y pastor, vamos de una vez con el tema. Como usted dijo, el título es El declive de las religiones y de la política. Y para introducir el tema, quisiera mencionar que hace unos 10 días el periodista argentino Andrés Oppenheimer publicó en el periódico El Nuevo Herald un artículo que llevaba justamente el título, parte de este nombre o de este título, El declive de las religiones. Y sé que usted lo leyó, pastor, muy atentamente, y él menciona en este artículo, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, que bueno, en Estados Unidos por lo menos el 47% de las personas dicen que son miembros de una iglesia, de alguna iglesia. Solo el 47%. Y menciona él que es la cifra más baja en por lo menos 80 años de membresía de las iglesias en Estados Unidos, un país que por demás pues fue fundado sobre principios religiosos y cristianos. Ahora bien, también menciona él otra cifra preocupante, y es que el 21% de las personas dicen que se identifican con alguna religión. El restante 79% no se identifican con ninguna religión. Menciona él como probables causas, digamos, de esto que está pasando, que al parecer es que las iglesias se han desactualizado, no están al día, no están a tono con las problemáticas actuales de las personas, y se han centrado demasiado en hablar de los dogmas sin atender las necesidades, digamos, del corazón y las necesidades, digamos, actuales de la gente, que muchas veces no tienen que ver necesariamente con los dogmas, sino con otro tipo de necesidades. Y eso ha llevado a que se desdibuje un poco el papel y la función, digamos, de la iglesia. Sé que usted leyó el artículo, pastor, por eso mi primera pregunta es: ¿cómo ve usted este artículo y cómo ve estos planteamientos preocupantes en muy buena medida sobre esa situación que está atravesando la iglesia de crisis? Bueno, en primer lugar quiero decir, Henry, que me pareció que Oppenheimer, quien hace este artículo para el Herald, es muy equilibrado y me gustaron muchas cosas. A mí me parece que la primera parte de tu pregunta tiene que ver con un impacto muy fuerte que ha tenido en nuestra sociedad, y hablo de este mundo globalizado, es la secularización. Es decir, que cada día el ser humano se está volviendo más agnóstico. Hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios existe, no me importa. Si el que quiere creer, que crea. Y yo sencillamente estoy en ese punto. Me parece que es una de las razones. Sin embargo, del artículo, Henry, me llamó mucho la atención cuando Oppenheimer dice: es una noticia negativa más que positiva. Y Oppenheimer dice que ¿quién va a llenar ese vacío? Así es. En otras palabras, él dice que lo que tiene que ver con los valores, con los principios, y menciona la espiritualidad, dice, ¿quién va a llenar ese vacío? Pero me acordé también que hay también en Washington, D.C., también una persona muy importante, un analista internacional, y él habla acerca de América sin Dios.
Y él dice que él, ¿cómo se imagina América sin Dios? Teniendo en cuenta que hay una cantidad de movimientos que se están levantando en los Estados Unidos y en el mundo que amenazan la convivencia entre los seres humanos y que valores y principios son necesarios para que haya una sociedad justa y pacífica. Pero ¿sabe de qué más? Me acordé Henry. Hace aproximadamente unos 12 años, el escritor peruano Vargas Llosa, que escribe el libro La generación o la sociedad del espectáculo. Un libro muy interesante, yo lo he leído un par de veces. Y entonces le hacen a Vargas Llosa una pregunta acerca del diagnóstico que él da, y él dice: todo se ha convertido en espectáculo, todo se compra y todo se vende. Y vivimos en una sociedad que quiere que la entretengan. Y entonces le hacen una pregunta que tiene que ver con nuestro tema. Le preguntan a él que se dejarán de existir las religiones. Y entonces Vargas Llosa dice: jamás dejarán de existir las religiones, porque desde el comienzo de la historia del hombre, la religión ha existido. Y él habla de algo, siendo un pensador tan amplio. Él dice, porque el ser humano no solamente es mente, el ser humano son emociones, pero hay un misterio en el ser humano, dice Vargas Llosa, y es que el ser humano tiene una necesidad de espiritualidad. Así que pase lo que pase, el hombre siempre va a buscar una relación con lo espiritual. Entonces, Henry, me parece que ese artículo responde a una triste realidad que estamos viviendo. Usted menciona una cosa muy importante que efectivamente lo menciona el artículo, y es que la gente, independientemente de cualquier cosa, incluso del mismo declive de las religiones, la gente cree, la gente tiene una necesidad de creer en algo, tiene una espiritualidad y tiene que poner su mirada en alguna cosa que satisfaga esa necesidad. Y el vacío que están dejando las iglesias, a la luz de lo que explica Oppenheimer, lo están llenando movimientos políticos y figuras políticas hasta cierto punto fundamentalistas, que están arrastrando, digamos, esa necesidad de creer de la gente para que la quiten entonces su mirada de la religión y la pongan en estos líderes. Caso lo que sucedió con Donald Trump, cuando ya estaba prácticamente elegido Joe Biden, pero que él se resistía un poco a aceptar los resultados, y la gente se volcó al Congreso, entró al Congreso, hizo todo lo que ya nosotros sabemos y vimos por las noticias, y menciona que eso es un reflejo de esto que está pasando. ¿Peligroso o no, pastor? Claro, Henry, mira, me parece que eso es un tema muy importante y es de actualidad. Porque cuando Oppenheimer dice que el gran peligro es que la gente inmigre hacia el fanatismo religioso, político. El fanatismo político es lo que otros pensadores y escritores han hablado del resurgimiento del populismo, que no es otra cosa que del líder que se cree un mesías, del líder que, aunque sea una persona que su reputación está en entredicho, pero si él tiene un discurso que cautiva a las multitudes, se convierte en un peligro. Ahora, puede ser que el político sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro. Si es un populista que se ofrece como el que le va a resolver los problemas a todo el mundo, la gente vota por él, y lo peor de todo, lo que tú mencionabas, lo endiosan. Eso me hace recordar la lucha de Hitler en su famoso libro Mi lucha, después de él haber sido un fracasado. Él sigue con el discurso y llega a proponer a una de las ciudades más cultas de la época que él iba a levantar una generación basada en una superraza, e inicia una persecución contra los judíos, y se habla del famoso holocausto. Y aunque era una persona desquiciada, pero enardecía
a las multitudes. Y a su paso la gente decía, ¡ay, Hitler! El famoso Führer. Y la gente llegó a idolatrarlo y nos metió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos de ese fanatismo político, y hay muchos líderes que han surgido en el mundo, en Europa, en América Latina, que lamentablemente, yo le digo con sinceridad, se han convertido en una amenaza para la humanidad. Y en algunos países donde esos líderes, y voy a omitir los nombres por prudencia, pero donde esta pandemia ha cobrado más víctimas, muchos de esos líderes no creyeron en el virus. Y comenzó la posverdad, las noticias falsas. No, es que piensan introducir un chip en la vacuna. Y hay millones y millones de muertos a raíz de líderes que han engañado a las multitudes con un falso mesianismo. Pastor, usted menciona el caso de Hitler, aunque el fenómeno de esas alianzas de religión y política es muy antiguo. De hecho, podríamos recordar que la misma iglesia cristiana en algún momento hacia el siglo IV fue cooptada, si se quiere decir, por Constantino en el Imperio Romano, que tuvo un beneficio, digamos, hasta cierto punto, y es que la política de Constantino permitió que la religión católica se masificara, se extendiera, tuviera un amparo, digamos, del Estado, en este caso del Imperio Romano, pero también eso llevó a que se viciara la religión y que fuera instrumentalizada por los políticos para sus fines. Eso me lleva a preguntarle una cosa, sabiendo que también es un problema tan antiguo, pero que también hoy persiste. Claro. ¿La iglesia, los líderes religiosos deberían meterse en temas de política o deben abstenerse por completo? Bueno, Henry, usted me ha tocado en esa pregunta varios temas y yo quiero que un tema lo dediquemos más adelante en otro de nuestros programas para hablar de los tipos de gobierno que ha habido en la humanidad y también en la iglesia. Pero tu pregunta apunta a algo muy importante y tiene que ver con el tema, religión y política. En primer lugar, yo quisiera decirte que 400 años, un poco más de 400 años antes de Cristo, cuando predominaban las monarquías, fue en la antigua Grecia, donde comenzó lo que se llamó la eclesía. Y fue que los líderes y los pensadores griegos llamaron al pueblo a la plaza pública para que se deliberara, discutieran los problemas de la comunidad, lo que se llamó la famosa polis. Y allí dicen los historiadores que fue el comienzo de la democracia. Y la política se entendía en ese momento como el servicio a la comunidad. Entonces la gente iba a la plaza pública, discutía, los líderes se involucraban en el pueblo y participaban inclusive de las decisiones. Y de los griegos aprendimos que el ser humano es un ser político. Así es. Y que por naturaleza... Animal político, decían los filósofos. Animal político, decían los filósofos griegos. De alguna manera, todos nosotros llevamos ese germen dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de política como tal, vamos a pensar en Jesús. Jesús llegó en un momento muy crítico de la historia y la política era un hervidero. Había un imperio muy fuerte porque otros imperios habían declinado y Jesús, en el buen sentido de la palabra, fue el hombre que los griegos anhelaban. ¿Cómo hizo política Jesús? Jesús predicó el evangelio del reino, sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos y como tal él entendió
porque lógico, es el Dios hombre. Hay dos clases de política, Henry. La política como servicio a la comunidad, pero la política partidista. Cuando la política se convierte en partidos que dividen a la sociedad y se forman componendas y alianzas para lograr los puestos, es donde la política no sirve, porque la política se corrompe, hay corrupción y hay una cantidad de componendas, y vemos, nuestro país es uno de esos. Entonces, la iglesia se involucra en los problemas de la comunidad cuando es lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y la política de la iglesia es el servicio, porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es más, cuando algunos vieron a Jesús como un político, dice que vinieron muchos para hacerlo rey. Es decir, este es el hombre que necesitamos, que nos libre del yugo romano y que nos dé de comer, nos sane, soluciona los problemas. Y Jesús los desilusionó porque dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, que toda vez que la iglesia se involucra en los problemas de la sociedad, atiende al enfermo, al huérfano, a la viuda, va a los lugares marginados y se identifica con el dolor humano, estamos haciendo política. Pero yo como pastor, y tú lo sabes porque eres miembro de esta iglesia, que aquí los discípulos de Cristo no participamos en la política partidista. Nunca prestamos el púlpito para un político, así se llame cristiano, ni ponemos afiches, porque la iglesia fue llamada a ser luz y sal de la tierra. Ahora, otra cosa, y de pronto me lo ibas a preguntar, pero me adelanto. Está bien, está bien. De pronto, la pregunta sería, ¿deben los pastores involucrarse en la política partidista? Antes de responder esa pregunta, bueno, yo le voy a enfatizar en algunas cosas también que recuerdo, y es que efectivamente una cosa es la participación en política como un servicio y como un derecho legítimo de uno tener una posición clara frente a cómo se administra el Estado o frente a cómo se puede mejorar, digámoslo así, la convivencia en un país. Jesús creo que también sentó posición política muchas veces. Y denunció la injusticia. Denunció muchas veces, dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mostrando de alguna manera un fracaso, digamos, de los gobiernos frente a la intención, digamos, de acabar la pobreza. Dijo, miren los que visten de vestiduras preciosas y los que andan en deleites, allá están en los palacios reales. Eso es una denuncia también contra, digamos, los gobernantes. La opulencia. Este pasaje que usted leyó en Romanos 13 que dice que debemos respetar y sujetarnos a las autoridades porque son puestas por Dios, creo que eso es una posición política también. Sí. Y si vamos un poquito más allá, en el mismo pasaje dice hay que pagar tributos, de lo cual vamos a hablar ahorita, pastor. Claro, cuando quiera. Eso también es una posición política. Entonces creo que efectivamente la iglesia y los cristianos individualmente tenemos un derecho legítimo, porque además, como usted bien lo decía, somos animales políticos o seres políticos que claramente nos hacemos una idea, tomamos una posición y tenemos derecho a expresar esa posición. Otra cosa es, y ahora sí vamos a ese tema, participar en la política electoral y usar a la iglesia o a la institución y la fe como fortín político. Exactamente, como un fortín político o como un trampolín para ayudar a algunos a elegirse. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, Henry, me parece que eso es muy importante y qué bueno que la gente escuche, porque ellos conocen mi posición y la de la iglesia. Yo considero que el ser llamado al pastorado, específicamente hablo del pastorado, los que tenemos una iglesia, una parroquia, y que nos debemos a Dios, a la iglesia, pero también a la comunidad. Considero que el pastorado, el ministerio, es un llamado divino, pero también es una vocación sagrada. Lo que quiere decir
que nosotros estamos llamados a una tarea específica, específicamente a predicar el Evangelio del Reino, a atender a aquellos que tienen alguna necesidad, involucrarnos en la comunidad. Por ejemplo, yo tengo una experiencia en el conjunto donde vivo de 46 familias y la verdad es complicado meterse uno en esos consejos de administración, pero las últimas reuniones me han dicho, mire, pastor, dirija usted eso porque usted le hacen caso. Y en esta última reunión que nadie quería servir, me tocó otra vez colaborarles. Entonces considero que eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero yo tengo claro que el pastor no debe involucrarse ni en partidos políticos y mucho menos utilizar la iglesia como trampolín. Y mire, Pablo cuando le escribe a Timoteo una carta pastoral y le habla que predique el evangelio, que haga obra de evangelista, coloca 3 metáforas, pero me voy a referir a una solamente. Él habla del labrador, del atleta, pero habla del soldado. Y luego dice así, Henry, Sí. ninguno que milita, es decir, en la vida militar, dice, se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dejo el púlpito para irme al Congreso o al Consejo o ser un líder social, estoy dejando el privilegio de tener la comunidad de fe y el púlpito cristiano para predicar, pero no para predicar un mensaje endulzado, sino también ser un profeta de Dios y denunciar las injusticias. Y como tal, Pablo le dice, mire, si tú fuiste llamado, predique el Evangelio. Y considero que en ese sentido tenemos buenos ejemplos, Henry. En una oportunidad llamaron al doctor Billy Graham en los Estados Unidos, que fue consejero de varios presidentes, demócratas y republicanos. Le dijeron, oiga, doctor Billy Graham, usted tiene mucha reputación por su testimonio en los Estados Unidos. ¿Por qué usted no considera la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata? Y Billy Graham le dio risa y dijo, muchas gracias, pero Dios me ha dado el privilegio de ser embajador a todas las naciones del reino de Dios. Y no quiero rebajar mi posición de embajador del reino de Dios para ser presidente de los Estados Unidos. Y es muy importante eso, porque yo soy pastor y tengo claro mi llamamiento y mi vocación. Y me acuerdo de algo, Henry, cuando en la Constitución del 91... Para allá iba yo. Bueno. No, siga. No, pero pregúntame. No. Quería decir justamente que como parte, digamos, de esos momentos en que la iglesia ha logrado tener, digamos, un papel preponderante en la política, yo recuerdo 2 momentos. Uno, justamente la constituyente de 1991, que fue aquella asamblea que terminó redactando la Constitución del 91 que hoy nos rige en Colombia, y los movimientos cristianos lograron poner 2 constituyentes que ayudaron a redactar esa Constitución, Jaime Ortiz y Arturo Mejía. Sí. Y creo que una de las cosas buenas, y entendiendo eso como un bien supremo, el hecho de redactar una Constitución de un país, que es un bien, digamos, supremo para la nación, se logró una cosa muy importante, que fue llevar o declarar el Estado colombiano como un Estado laico, es decir, que no tenía que estar casado con una religión en particular, sino que se permitía la libertad de cultos. Y creo que otro momento, digamos, memorable, o por lo menos que se recuerda mucho y que fue muy clara la posición política, no politiquera, de la iglesia, fue las famosas cartillas de sexualidad de Gina Parodi, cuando ella era la ministra de Educación. La iglesia se fajó ahí en la posición, participó en los mítines, en los plantones frente al Ministerio de Educación, y se logró echar abajo las cartillas. Creo que fueron 2 momentos, y no sé si usted quería justamente comentar algo sobre estos 2 momentos en que
fue más que una participación electorera de la iglesia, una participación para sentar política sobre algo que se consideraba un derecho incluso para los cristianos. Bueno, fíjate, y tú mencionaste lo de Constantino, y cuando Colombia se convirtió en un estado laico, porque desde la Constitución de 1886 no solamente nos regía una constitución ya anacrónica, sino donde había un contrato, un concordato con la Santa Sede, ¿no? Porque la Iglesia Católica no solamente es una religión, pero también es un Estado. Es decir, es de Estado a Estado que se hacen los convenios y estaba llena de privilegios. Cuando se declara a Colombia como un Estado laico, pues realmente la Iglesia, el país ya no está matriculado a ninguna religión. Y eso dio apertura, como bien tú lo dijiste, a que los cristianos incursionaran en el campo de la política. Te voy a dar mi opinión. Aunque fue una puerta abierta, pero considero que no fue la mejor experiencia ni el mejor testimonio. El Partido Nacional Cristiano y otros más, donde creo que la posición de la iglesia no fue muy bien representada. Y algunos de esos líderes que llegaron allá, pues me parece que llegaron con la intención de pronto de ser diferentes, pero en el proceso político, la política también corrompió sus corazones y resultaron entre los mismos cristianos peleando y resultaron como 3 partidos políticos y algunos dieron mal testimonio. Y yo personalmente me avergüenzo de eso. Y tuvimos en esa ocasión una oportunidad cuando uno de los ministros en el gobierno de Gaviria, nos citaron a todos los pastores, yo fui. Y se me olvidó el nombre de ese ministro. Y era sencillamente que los pastores iban a pedir más prerrogativas al gobierno, que fue el gobierno de Gaviria, el de la constituyente. Y entonces yo me acuerdo muy bien de las palabras. Él se paró al frente y dijo: señores pastores, yo creo que Dios les encomendó a ustedes una tarea, y es predicar el Evangelio, así lo dijo él. Y ustedes están pidiendo que de pronto puedan haber pastores que van a ser líderes aquí en algunas instituciones del gobierno. Y él dijo literalmente así: yo quiero decirles con todo respeto a ustedes que hay un adagio popular que dice: zapatero a tus zapatos. Y yo quiero decirles algo más: la política es corrupta. Esto es como un nido de alacranes. Ustedes, Dios los mandó a predicar el Evangelio. No le vendan el alma al diablo. Ayuden, oren por nosotros y ayuden a resolver los problemas de su comunidad. Pero hagan lo que tienen que hacer. A mí realmente me dio alegría escuchar esas palabras y me acordé de lo que dijo Jesús, que si nosotros no hablamos, las piedras hablan por nosotros. Un político, un ministro diciendo: ustedes tienen una posición digna, prediquen el Evangelio, ayuden a sus comunidades, pero no se metan en este nido de alacranes. Pero quiero decirte algo, no sé si me ibas a preguntar sobre eso, pero tiene relación. Otra cosa es muy diferente, son los líderes laicos de la iglesia, es decir, los que no ostentan el reconocimiento de pastor y que estamos dedicados tiempo completo. Y hay muy buenos líderes en las iglesias, buenos abogados, administradores, economistas. Y yo digo, si tienen vocación política y están bien preparados, me parece que prestarían un inmenso servicio a la comunidad, sin involucrar a la iglesia, ni actuar en nombre de la iglesia, ni
llevarlo a la iglesia. Yo no estoy de acuerdo que el púlpito se lo prestemos a un político. No, dice la palabra de Dios, ¿qué tiene el impío que hablar de mis leyes? Porque en elecciones, entre comillas, todos se convierten y se arrodillan para que los pastores oren, pero no están convertidos nada. Entonces, hay en la historia algunos ejemplos. José, en el imperio egipcio, ¿por qué llegó a ser el segundo señor? Por su testimonio. Salió de una cárcel que lo llevaron injustamente y llegó a ser, dice, no se hacía nada sin la orden de José. Pero hay otro hombre que salió de un cautiverio, fueron llevados a otro imperio, el imperio babilónico, y Daniel llegó a ser un personaje político y realmente Nabucodonosor dio una orden que todos honraran al Dios de Daniel. Pero no solamente eso, hablemos de nuestra historia reciente. Me parece que un líder que de alguna manera pues también ejerció en un tiempo el pastorado, pero entendió que Dios lo había llamado a ser un líder social, fue Martin Luther King, y lideró una campaña contra el racismo, y ustedes saben que por los derechos civiles, así es. Por los derechos civiles. Pero hubo otro hombre, metodista también, protestante, Mandela. Él de pronto se fue a la izquierda un tiempo y llegaron a poner hasta algunas bombas en Sudáfrica. Y estando 28 años en la cárcel, él volvió al Nuevo Testamento y se convirtió en un abanderado de la no violencia. Salió de la cárcel, convenció a su raza que la violencia no llevaba a ningún lado y llegó a ser presidente del apartheid, de ese país, de la segregación, de Sudáfrica. Entonces, Henry, yo creo que el pastor no, pero creo que líderes laicos de las iglesias sí pueden hacerlo si tienen vocación política. Me gustan mucho los ejemplos que usted pone, pastor, porque eso abre, y da piso para una afirmación, y es que efectivamente se puede hacer política conservando la integridad. El caso de José, por ejemplo, el caso de Daniel, por ejemplo. El problema es que la política es tan fuerte que es muy difícil, ciertamente, mantener esa integridad, porque el mismo ejercicio de la política es el hacer alianzas, es el vota por mi proyecto y luego yo voto por el tuyo. Entonces eso finalmente termina permeando el testimonio y comprometiendo, digamos, la integridad de la gente y por ahí derecho de la iglesia, porque la gente termina señalando por uno a todos los de la iglesia. Pero pastor, usted mencionaba, y entendiendo que el tiempo va avanzando, pero vamos bien, mire. Vamos bien, sí señor, pero es que hay un tema grueso también, sí, claro, del cual quiero que hablemos. Y es que cuando usted mencionaba la reunión en la que usted estuvo en el gobierno de Gaviria con aquel ministro, decía usted, algunos pastores iban con la intención de pedir más prerrogativas. Exactamente. La palabra prerrogativa me sirve para introducir este tema del que le quiero hablar, y es que en la actual coyuntura política que vive Colombia, y no solamente actual coyuntura política, sino actual coyuntura económica y fiscal, se está hablando de una reforma tributaria que ya fue radicada por el gobierno ante el Congreso y hoy en día pues tiene una incertidumbre muy grande. Pero a la luz de ese tema ha surgido un tema que ha causado mucho debate y que ha levantado muchas ampollas, y es el tema de si la iglesia debe o no debe pagar impuestos. Y antes de su respuesta quiero recordar una cosa. La Constitución del 91 de la que hablábamos ahora estableció que ante la ley y ante la Constitución en Colombia, todas las iglesias, todas las confesiones religiosas tienen los mismos derechos. Entonces, la Iglesia Católica, que siempre, y usted lo mencionaba también, desde 1886-87 tuvo en Colombia un trato preferencial y jamás pagaron impuestos ni han pagado impuestos sobre sus bienes, propiedades, ingresos y demás. En la Constitución del 91 lo tuvieron que extender a todas las iglesias, incluidas las iglesias cristianas como la nuestra. El Estatuto Tributario también, en el artículo 23, exonera a las iglesias de pagar el impuesto de renta, toda vez que se
entiende como una entidad sin ánimo de lucro y nos pone, en este caso, a la par con otras entidades sin ánimo de lucro, como son las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los partidos políticos, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, ya hay algunos congresistas, y ahorita vamos a hablar de lo que ella dice. Catherine Miranda, de la Alianza Verde, claramente ha dicho y lo ha sostenido, y está en un debate sobre ese tema, que las iglesias deben pagar impuestos. ¿Cuál es su posición? Y ahorita vamos profundizando en este tema. Bueno, Henry, fíjate que la iglesia llamada por el Señor, yo anoche inclusive estaba leyendo un poquito sobre lo que yo te mencionaba en la antigua Grecia, que fue la cuna del inicio de la democracia, y cuando en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo, yo estaba investigando, porque Jesús, el idioma que hablaba era el arameo, y desde luego el hebreo era el idioma de los letrados, de las castas altas, pero el pueblo hablaba arameo, sobre todo en Galilea. Y cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no utiliza el griego, sino el arameo. Y lógico, los traductores entendieron que como el griego era como el inglés hoy día, pero la palabra del arameo básicamente es congregación. Y cuando Jesús habla de la iglesia como la congregación de los llamados para rendirle culto, somos ciudadanos del cielo, pero seguimos siendo ciudadanos también de la tierra. No es que ya nuestras obligaciones aquí en la tierra, yo soy del cielo y no me importa lo que ocurre aquí, el Señor va a venir pronto y que esto se lo lleve el diablo. No, 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 no. Somos responsables. Y yo dije aquí antes de que tú llegaras que los cristianos vivieron en el tiempo de Pablo bajo la más cruel persecución, bajo el imperio de Roma, porque había un dicho en la época que decía que donde Roma pisaba, el mundo temblaba. Y todos los caminos conducían a Roma. De ahí la famosa construcción de los famosos acueductos, carreteras, y nadie, ningún imperio estuvo tan organizado en el recaudo de los tributos como Roma, hasta el punto de que hubo una parte de los judíos que se vendieron al imperio, los famosos publicanos, porque Roma vendía ciertos sectores a un cobrador de impuestos, él iba y recaudaba, pero se echaba una parte al bolsillo. Subcontrataba. Se contrataba, subcontrataba. Entonces, por ejemplo, se cobraba el famoso peaje para entrar a las ciudades. Usted iba a entrar a la ciudad igual que cuando vamos a entrar aquí al peaje de Chusacá y toca pagar los 10,000 pesitos. Tocaba comprar, pagar el impuesto. Y un día Jesús iba con Pedro y le dijeron: bueno, tú predicas y sanas a los enfermos, pero la ley de Roma dice que hay que pagar el impuesto. ¿Qué hizo Jesús? Él no se rebeló, pero no tenía ni un centavo. Y Pedro menos, iban pelados. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Él no evadió la responsabilidad, sino que le dijo a Pedro: vaya, mijo, y eche el anzuelo allí. Y sacó un pez y tenía allí una moneda de valor que cubría el impuesto de ambos. Lo que quiere decir que el Señor a quien servimos fue el primero en dar ejemplo. Y pagó el tributo. Él hubiera pedido: pues, ustedes no saben quién soy yo, no saben que yo soy el rey, que yo soy el Mesías. ¿Por qué me van a cobrar impuestos si todo esto es mío? O tengo una prerrogativa especial que me exonera de pagar impuestos. Que me exonera porque usted no sabe quién soy yo. Entonces, Pablo, que está en esa comunidad, y leo los últimos versículos y dice: por eso mismo ustedes pagan impuestos, pues las autoridades están para el servicio de Dios y deberían invertir bien los impuestos, porque ese es el reclamo del pueblo, que muchos de los impuestos
se lo roban. Por eso me gusta el lunes, cuando ¿Margarita qué? Rojas, ella dice, el lunes, hoy les presento el elefante blanco, de los miles de millones que se invierten y se dan anticipo y quedan como elefantes blancos, obras para la comunidad, pero que los corruptos se las meten al bolsillo. Dice, ellos están, no para robar, sino para gobernar y administrar bien. Paguen a cada uno lo que le responde. Y dice aquí, si deben impuestos, paguen los impuestos. Así que sigue diciendo, si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Porque es que también en Roma estaba el impuesto estatal, pero estaban las otras contribuciones. Estaban hasta las contribuciones del templo. Es decir, que habían muchas contribuciones. Y dicen, al que le deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban o no. ¿Cuál es mi posición? Hay unas prerrogativas que se han dado porque este Estado, que la religión católica es la religión oficial, se firmó un tratado con Roma desde Núñez, y ese tratado les daba, por ejemplo, los campos misionales. Solo ellos podían hacer misión, por ejemplo, a los indígenas, a los territorios. Ellos eran los únicos. Además de esto, tenían cantidad de fondos del Estado para la educación. Así es. Los colegios, los seminarios, las obras sociales estaban subsidiadas por el gobierno. En el año de 1914, porque el concordato fue demandado, se hizo una reforma, pero ellos siguieron teniendo, por ejemplo, lo que se llama la administración religiosa de los entes militares. Hospitales también, muchos. Hospitales y también algunas zonas de misión en los territorios nacionales y del gobierno tienen que girarle cierto fondo. Es decir, que yo diría, tenemos todavía un mini concordato. Y el hecho de que haya una muralla tan gruesa, tan fuerte, que detiene el pago de impuestos de la Iglesia Católica, y yo diría que esa es la sombrilla que nos cubre. Pero tenemos que ser justos. Y no es mi opinión. Pablo dice, porque de pronto algunos creen, ¿por qué le vamos a pagar impuestos a Roma si somos ciudadanos del cielo? Pablo dijo, paguen los impuestos y paguen las contribuciones. Yo consideraría que cada iglesia, de acuerdo a su capacidad económica, deberíamos también contribuir. Una iglesia pequeña va a pagar lo mínimo, una iglesia mediana, pues desde luego pagaría de acuerdo a sus posibilidades, pero las mega iglesias, yo considero, y está hablando un pastor, que invierten poco en la obra social, deberían también contribuir. Y de esa manera nosotros también daríamos ejemplo. Es más, yo le dije a la contadora, porque yo soy representante legal de los discípulos de Cristo, y yo le dije, Susana, ¿y qué tú has pensado? Y ella dijo, pastor, bueno, si se aprueba algo, nos tocaría hacer que cada mes vayamos separando para cuando hagamos la declaración que ahora es de ingresos y patrimonio, pero si tenemos que pagar renta, mire, Henry, eso es lo que dice la Biblia. Yo quisiera, pastor, aprovechar para dar unas cifras, que son las cifras que se están utilizando en medio de todo este debate, y me encontré con que las cifras que está utilizando Caterine Miranda son cifras oficiales, para comenzar, entregadas por la DIAN, no ahorita, son del año 2017, y las publicó el diario Portafolio en un informe muy interesante que publicaron sobre ese tema, justamente a la luz y en medio justamente de otra discusión de una reforma tributaria en el 2018, recién cuando el presidente Duque llegó, y lo primero que hizo fue presentar un proyecto de reforma tributaria en el 2018. Las cifras son estas. En Colombia hay aproximadamente, al menos cifras de esa época, 8.000 denominaciones religiosas de iglesias que están registradas ante el Ministerio del Interior. Los ingresos reportados, porque las iglesias, aun cuando hoy día no están obligadas
a presentar declaración, mejor dicho, a pagar impuesto de renta, sí deben declarar deben presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Exactamente. Por eso ellos ya tienen toda la información. Saben las cifras, exactamente, y las cifras son estas. Los ingresos brutos de las iglesias ascendían en ese momento a 5,4 billones de pesos y el patrimonio líquido ascendía a 13 billones de pesos. El patrimonio bruto a 14,4 billones de pesos año 2017 según reportes de la DIAN. Lo que dice la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, es, miren, si las iglesias, solamente las iglesias, las confesiones religiosas en general en Colombia, esas 8.000 tuvieran que pagar el impuesto de renta, dice ella que las cifras creo que son un poquito exageradas, se recaudaría 1,8 billones de pesos. Y ella entrega esta cifra para justificar que más bien que paguen impuestos las iglesias y no las personas, porque están muy afectadas, sobre todo la clase media. Pero utiliza además estas, digamos, expresiones que son las que de alguna manera quieren poner contra las cuerdas a las iglesias. Ella dice, las iglesias son un negocio redondo, amasan fortunas para los pastores. Estas riquezas se pasan de herencia a los hijos de los pastores y finalmente las iglesias se han convertido también en empresas electorales. Al comienzo hablábamos de cómo las iglesias se han desdibujado y creo que de pronto esto muestra también el cómo, al menos ante muchas personas, las iglesias hoy día también están desdibujadas y entonces ya no se les ve algo sagrado y entonces como ya nos ven como cualquier otra entidad jurídica, entonces nos dicen pues que paguen también impuestos como paga cualquier otra empresa. Bueno, ¿cómo es que se llama la periodista? No, la representante a la Cámara. Representante. Catherine Miranda de la Alianza Verde. Bueno, yo escuché también el pronunciamiento de ella, inclusive la entrevista que tuvo con el pastor Milton Rodríguez. A ver, yo doy mi apreciación. Yo no sé cuánto porcentaje ella le está calculando que deben pagar las iglesias. Creo que es la tarifa plena del 33% de Exactamente. renta. Entonces yo doy mi opinión como pastor. Yo considero que una tarifa plena, por ejemplo, del 33%, como si la iglesia fuera una empresa, me parece también un poco exagerado, ¿no? Porque la iglesia también tiene dentro de la comunidad una obra que hace el mantenimiento de sus lugares de culto, el pago de la nómina y que de alguna manera pues nosotros, por ejemplo en el caso mío, a mí me hacen una retención en la fuente, yo pago 2 veces salud por ser pensionado y siempre hemos pagado esas contribuciones, aunque yo tengo salud, pero pago una doble salud por tener un contrato de prestación de servicios. Entonces, yo no estaría de acuerdo con una tarifa plena, porque pues tampoco el interés de la iglesia es enriquecerse. Y yo, siendo pastor, soy un crítico también, porque el propósito de la iglesia sí creo que debe tener un lugar de culto decente, pero tampoco volverse en una iglesia que adquiere bienes. Me parece que eso también es mal testimonio, porque considero que también la iglesia debe ser lo que dice el Evangelio, la luz del mundo. Y cuando uno ve la iglesia primitiva, uno se da cuenta que la Biblia dice que no había ningún necesitado en la comunidad, porque era una iglesia que de alguna manera entendía que el Evangelio es integral. Tampoco estoy de acuerdo en el enriquecimiento de los pastores. Por ejemplo, en nuestra iglesia los pastores no manejamos dinero, tenemos una junta administrativa, a mí me pagan un salario y a los demás pastores salarios que son realmente, no son salarios exorbitantes, sino de acuerdo también a la capacidad de la iglesia. Y yo tengo aquí uno de los pastores al frente que la iglesia le da una ayuda, pero él es un profesional y él trabaja. Entonces, en ese sentido, yo considero que tampoco podemos pensar en que la iglesia pague una tarifa plena, pero sí debemos contribuir. Por otro lado, también veo que esta
senadora, habla con saña hacia la iglesia. Entonces yo veo que tampoco hay una intención solamente de recaudar el impuesto, sino también de atacar la misión de la iglesia. Y cuando yo tengo odio en el corazón, considero que mi compañero Milton, colega, se dejó sacar de casillas y me parece que no se portó a la altura del Evangelio y cayó en la trampa de enfrentarse a una política que tiene facilidad de expresión y terminó diciendo, respéteme. Y yo creo que si yo tengo autoridad, yo no tengo que decirle a nadie que me respete. Bueno, lo que pasa es que se le metieron con la esposa, entonces también creo que tenía cierta razón. Henry, yo considero que la iglesia no está para volverse multimillonaria. La iglesia está para servir a la comunidad y considero que debe ser buena administradora y dar ejemplo. Y yo considero en ese sentido que sí, tú dijiste algo, la iglesia se ha ido desdibujando por muchas cosas y lo que dice Oppenheimer tiene mucha razón y sería un peligro que la iglesia vaya en declive, porque la iglesia tiene un mensaje de esperanza, porque la iglesia tiene un mensaje de paz, porque la iglesia tiene un mensaje de amor. Y me parece que este no es tiempo de pelear. Ahora, yo te doy mi opinión sobre la reforma tributaria. Yo considero que, si bien es cierto, este es un tiempo difícil, que el país se ha endeudado en más de 15.000 millones de dólares, fuera de la cifra que traíamos anteriormente, más de 145.000 millones, nos hemos endeudado ya como en 16.000 millones más y nuestra deuda externa está por las nubes. Eso quiere decir que pues el Estado tiene que seguir funcionando, pero yo considero que este es un momento muy delicado. Es un momento en que la gente está muy preocupada y no se debería presionar algunas cosas que son realmente muy peligrosas y se pueden convertir en un caldo de cultivo para las revueltas. Por ejemplo, a mí me preocupa lo que puede ocurrir el próximo miércoles. Ojalá que lleguen a un acuerdo y que Dios ayude al presidente y que realmente se llegue a acuerdos y que las personas más necesitadas puedan ser beneficiadas. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos para que llegue el ingreso solidario, la devolución del IVA y muchas de esas cosas, pero creo que estamos en un momento peligroso, hermano Henry. Así es, pastor. Yo quisiera hacer claridad sobre una cosa porque también es justo hacerla, y es que la actual reforma tributaria, el proyecto que se presentó al Congreso, no incluye ningún impuesto para las iglesias. En la rueda de prensa que el pasado jueves hizo el ministro de Hacienda con todo su equipo de gobierno, le hicieron esa pregunta. Inclusive la pregunta fue, ¿por qué finalmente no se incluyó un impuesto para las iglesias o acabar con las prerrogativas que tienen las iglesias y ponerlas a pagar impuestos? El ministro de Hacienda dijo, en algún momento en el país como sociedad se tomó la decisión de exonerar a las iglesias. Están exoneradas y en esta reforma tributaria no estamos incluyendo ningún tipo de gravamen sobre las iglesias distintos a los que ya tenga, porque ciertamente hay algunas cosas que sí se paga. Usted las mencionaba, el IVA, los parafiscales y se presenta la declaración de ingresos. Y el director de la DIAN, Lisandro Junco, también decía, el estatuto tributario ampara a las iglesias como a todas las demás organizaciones, las que yo mencionaba ahora, que son sin ánimo de lucro. Entonces, no es que en esta reforma tributaria ya de por sí se esté imponiendo algún gravamen sobre las iglesias. Lo que sucede, porque también es justo aclararlo, es que una cosa es lo que presenta el gobierno al Congreso y ya en la discusión empiezan a quitar y poner cosas y ahí es donde está el peligro. Pero pastor, déjeme
unos segundos más para decirle Tranquilo. esto. Mire que el tema tan polémico resulta que causa divisiones incluso entre pares, entre iguales. Me llamaba la atención, por ejemplo, que el padre Alberto Linero, bueno, ya es sacerdote retirado, pero sigue Ya siendo... se casó. Pero sigue siendo el padre Linero, por lo menos así lo seguimos conociendo. No, y es una persona muy versada en Ecuánime. muchos temas, muy Sí. ecuánime, y a mí me gusta particularmente. Él decía en estos días que él sí está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos. Él dice que es justo, y utilizó esa palabra, que es justo que las iglesias ayuden a mantener el funcionamiento del Estado y que debemos, como iglesias, contribuir en algo para esto. En cambio, otro sacerdote, en este caso Roberto Arenas, en esta semana fue muy famoso, muy mediático. Es un sacerdote de un pueblito que ni recuerdo el nombre, de Santander, y se pegó una despachada después de una misa diciendo que la propuesta de reforma tributaria era un atropello y era un abuso, y que el gobierno quería acabar con la gente de menos ingresos y que más bien deberían combatir la corrupción y de ahí sacar la plata que le pretenden sacar de los bolsillos a los colombianos. Mire que entre dos sacerdotes igual se presentan estas divisiones. Milton Rodríguez, el pastor, decía, que también es congresista, dice, no, las iglesias no deben pagar impuestos, ya pagamos algunos, no estoy de acuerdo con que paguen más. Usted dice que sí deberíamos estar contribuyendo. Mire que el tema es de mucha polarización, ¿no? Sí, es de mucha polarización porque realmente nosotros no podemos utilizar la Biblia para defender nuestros derechos y olvidar que también hay unos deberes de todo ciudadano. Y si Dios bendice a la iglesia y contribuimos, no con una tarifa plena, pero contribuimos en medida de las posibilidades para el sostenimiento de la institución que nosotros mismos hemos elegido, pues deberíamos también contribuir. Y tú mencionaste lo de Constantino. ¿Sabe que para el siglo IV el cristianismo había crecido tanto y tanto que ya para el siglo III uno de los emperadores estaba asustado y dijo: miren, los cristianos lo han llenado todo, mis teatros, mis plazas, anfiteatros, todo lo han llenado con su doctrina. Constantino fue muy astuto e inteligente. Él arguyó que había tenido una visión y que vio la cruz y declaró al cristianismo religión del imperio. Se constantinizó la iglesia y entonces ya los pastores, los obispos como se llamaban, ya no eran sostenidos por la feligresía, sino que el imperio les pagaba y comenzaron las grandes catedrales, sí, porque la iglesia estuvo 300 años sin templos. Entonces la iglesia se corrompió y se volvió rica, poderosa, famosa, y la jerarquía dentro de la iglesia se volvió una jerarquía favorecida por el imperio. Cuando nosotros queremos los favores del gobierno, del imperio, pensando en nuestro beneficio, creo que estamos muy lejos del evangelio. La institución religiosa en el tiempo de Jesús se había corrompido también, y los sumos sacerdotes se confabularon, aunque pues fue profética la muerte de Jesús, pero hablando del juicio, se confabularon contra Jesús, llamándolo blasfemo y una amenaza contra el estamento. Entonces noten, y tú me lo preguntaste al comienzo, a mí me parece que religión y política es un cóctel mortal. El evangelio no se puede mezclar como el agua y el aceite con la política, porque se corrompe. Y Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Yo no tengo que enfrentarme con senadores ni políticos para reclamar derechos que beneficien a la iglesia. Yo estoy allí para defender los intereses del reino de Dios. Creo que la posición más sensata sobre esto, pues sin duda alguna, es la que usted leyó de Romanos 13 al comienzo,
Y para recordar algunos consejos que nos entrega Pablo en esta carta, dice que hay que someternos todos a las autoridades. Decidan lo que decidan, nuestro deber como iglesia es someternos a ellos. Y dice que hay que pagar impuestos y que hay que pagar todo lo que sea debido. Jesús, como ustedes lo mencionó, dio ejemplo perfecto en tomar con tranquilidad si le venían a cobrar los impuestos. Tal vez los impuestos siempre son odiosos, es clarísimo. A nadie le gusta tener que pagar algo, pero ciertamente cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo también con tranquilidad, sin murmurar, también dice por allá en alguna parte del Evangelio. Así que no se debe deber nada a nadie, sino solo el amor, dice eso dice el Romanos Evangelio. 3. Así es, pastor, así que creo que en estos días de tanta polarización y de tanta confrontación a que nos lleva toda esta situación de la reforma tributaria, me gustaría así que usted le diera un consejo ya individualmente a cada uno de los hermanos de la congregación, qué hacer si en algún momento salimos lastimados con todo este tema de la imposición de gravámenes, de que tengamos que pagar más impuestos, ya no solamente como iglesia, sino también individualmente de nuestro pecunio, de nuestro salario, de nuestra pensión, de nuestro patrimonio, que nos, como dicen por ahí, perdonen la palabra, que nos claven más impuestos. Bueno, a mí me parece, Henry, que las bienaventuranzas nos dan una pauta. Pero una de las bienaventuranzas que yo resalto porque viene al tema es lo que dice Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como tú dijiste, nosotros somos agentes de paz. Y por eso yo considero que un cristiano no sale a unas revueltas y se une con personas alegando sus libertades para causar daño, porque nosotros somos por vocación pacificadores. Cuando a mí me llegó una carta de la DIAN diciéndome que yo tenía un contrato de prestación de servicios y que me tocaba hacer una contribución para el fondo tal sobre salud, a mí me dolió en ese momento, pero me puse a pensar no solamente del texto de Romanos, sino también en que yo soy un pacificador. Y sencillamente pues me llegó la orden, menos mal no me cobraron ningún retroactivo, y yo comencé a pagar eso, aunque tengo mi EPS, y yo considero en ese sentido, y le daría un consejo a los hermanos, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis, porque nos podemos llenar de odio y de rabia, y a mí como pastor me da mucha tristeza que la gente pelee, y les he llamado la atención por su candidato, y que en la iglesia digan, no, es que fulano de tal es bueno y el otro es un corrupto, y dicen hasta malas palabras. A mí me da tristeza, porque Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si mi Señor, que era tan bueno, le cobraron impuestos y Él los pagó, Él no se rebeló. Y Él, cuando lo trataron de defender, Él le dijo a Pedro, que le tumbó la oreja a uno, Él dijo, Pedro, mete tu espada en tu vaina, porque el que espada mata, espada morirá. Así que lo que uno siembra, de eso cosecha. No hacer borregos. No. Y si hay que reclamar derechos, se reclama. Pero nosotros debemos ser ejemplos de buenos ciudadanos. Y yo agregaré otra cosa, pastor, y es que Jesús no solamente dio ejemplo de que si hay que pagar impuestos, hay que pagarlos, sino que en el mismo pasaje Él da un ejemplo. Él no tenía, ya lo mencionamos, para pagar el impuesto ni de él ni de Pedro. Hizo un milagro para conseguir el recurso con el cual tenía que pagar. Entonces yo agregaría que si a la hora de pagar impuestos no tenemos con qué pagar, y por el contrario sentimos que nos están gravando más, que nos están aumentando la carga tributaria, yo estoy seguro que siempre Dios hará algo especial para proveernos. Dios no nos va a dejar avergonzados, y si tenemos la buena intención de cumplir con el Estado, justo o injusto que sea, Dios siempre nos dará la provisión para poder salir adelante con esta responsabilidad también. Muy bien.
Quisiéramos preguntarles allá a los ingenieros si hay alguna pregunta de alguna persona. Sí, pastor, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hay una pregunta que dice, hay iglesias que se apoyan en Proverbios 29:2, ya les digo que dice, para intervenir en política. ¿Qué opinan al respecto? Proverbios 29:2 dice lo siguiente, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Fíjense que eso está dado dentro del contexto de la monarquía hebrea. Y cuando hablamos de la monarquía hebrea, nosotros nos damos cuenta que la mayoría, quizás el 90% de los reyes fueron corruptos. Y sin embargo, hubo algunos reyes justos como Josías y tantos otros, pero fueron más la mayoría de los corruptos. Y me parece que Proverbios está dentro del contexto de ese gobierno monárquico, y lo que está diciendo, para gobernar hay que ser justos, porque cuando los justos, si hay un rey justo, un presidente justo, el pueblo se alegra, porque invierten los impuestos y los recaudos en mejores hospitales, en mejores vías de acceso, ayudas para los ancianos. Es decir, el pueblo se alegra. Por eso, ¿quién no se alegra estos días que le lleguen los 260,000 de la ayuda solidaria? Pero cuando ellos se lo roban todo, como pasa en nuestros países y también en países de Europa, todos hay corrupción, pues la gente sufre porque la política es caldo de cultivo para la corrupción. Así que allí no nos está diciendo que nos metan en política, está hablando dentro del contexto de la monarquía hebrea. No sé lo que dice aquí el periodista Henry. No, pues solo diría que eso también lo que nos lleva es a que veamos la responsabilidad que tenemos de orar por nuestros gobernantes, Eso. que también lo dice la Biblia. Y al comienzo yo Porque dije, pueden ser inicialmente gobernantes injustos, pero Dios tiene todavía el poder de tocar esos corazones, de darle sabiduría y de entender que las cargas, en este caso tributarias, también deben ser equitativas, de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga. muy bien. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿ven ustedes viable de un consenso cristiano en Colombia para lograr verdaderos cambios en la nación? Repítame. Dice, ¿ven ustedes viable de un consenso cristiano en Colombia para lograr verdaderos cambios en la nación? Bueno, hablar de un consenso cristiano, estamos hablando de... es como... A ver, perdónenme la figura que voy a colocar. Es como tomarle la foto a media docena de micos. Tenemos que ser honestos. Lograr consenso cristiano es muy difícil, porque aunque la iglesia es una de la confesión teológica, pero hay muchas maneras de pensar. Y aquí el periodista Henry lo mencionó, que aún entre colegas se piensa de forma diferente, inclusive en la iglesia, por eso los famosos concilios, donde duraban días discutiendo por un solo tema. Me parece que la iglesia tiene una misión. La iglesia no le puede solucionar los problemas al país, dice, lo pueden solucionar los políticos. Realmente la propuesta del reino de Dios es el llamado del Señor al arrepentimiento, a que los seres humanos nazcan de nuevo, sean nuevas criaturas, porque no pueden haber reformas en una sociedad con buenas propuestas, pero con un corazón dañado y corrompido. Yo solamente diría que si no hemos sido capaces de, en 2000 años, ponernos de acuerdo sobre principios teológicos, y si la iglesia cada vez está más fragmentada en temas dogmáticos, imagínense usted la dificultad para ponernos de acuerdo en temas políticos. Difícil. Difícil, muy cierto. Y hay dos preguntas que creo que ya fueron resueltas en el transcurso del tema. Dice, ¿los pastores o militantes de la iglesia deben participar en cargos políticos? Ya no. Ya se habló del tema.
Y la otra fue, las iglesias deben pagar impuestos, y creo que ya fue claro ese Ok. tema. Dar al César lo que es del César y a Perfecto. Dios lo Así que es de es. Dios. Pues Henry, despide el programa con una oración, tú eres el conductor del programa, y yo te quiero proponer el otro tema, que hablemos de educación, iglesia y educación, porque hay un tema candente estos días, Así que es. aún hasta de un miembro que salió de esta iglesia, que también en la revista política de la Javeriana y todo, y yo he estado muy pendiente de esos temas, y que hablemos de educación, hasta qué punto la iglesia debe. Entonces discutimos el tema para que lo podamos hablar en el próximo programa, porque tu propuesta era que habláramos de temas coyunturales, no solamente a nivel de la iglesia, sino que salgamos de lo local y vayamos a los problemas. Así es, sí, porque pastor, yo creo que también parte de la responsabilidad de la iglesia y de la pastoral de la iglesia en general, no solo esta sino todas, es también, como dicen por ahí, trazar línea, dar algunos elementos de juicio para que los cristianos también sepamos qué pensar o qué decidir o cómo opinar o cómo interpretar el acontecer diario que termina finalmente tocándonos. Así que este es como el primer programa sobre eso. Ya vendrá el tema de educación, pero les aseguro que hay muchísimos temas muy polémicos, sí, pero muy necesarios para tener claridad y por lo menos para tener algunos elementos de análisis, y ya que cada uno pues pueda tomar sus decisiones. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este programa, que Dios pues haga lo suyo en nuestros corazones, que sea tocándonos, que y sea oras dándonos. por las necesidades. Claro que generales. sí, y hablaremos y oraremos justamente por esas necesidades. Cerramos nuestros ojos y oremos. Señor y Dios, en esta noche yo quiero darte muchas gracias, porque sé, bendito Padre Celestial, que tú te preocupas por todas las áreas de nuestra vida, no solamente por nuestra alma, no solamente por nuestra vida espiritual, que es lo principal, pero también te acuerdas de que somos carne, de que somos polvo, Así de que es. somos vulnerables, de que tenemos necesidades, de que padecemos enfermedades, de que estamos expuestos al costo de vida y a todo lo que hay materialmente en este mundo. Todo termina por afectarnos. Hay muchos problemas que no solo afectan al común de los seres humanos, a los cristianos también. Tú mismo dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción. Así es. Y eso tiene que ver con todo esto, incluido los temas que nos afectan, los tributos, las decisiones políticas, los malos gobiernos o los buenos gobiernos. Todo termina también afectando a los creyentes, a la iglesia como tal. Así que, Señor, yo sé que para ti nada de esto es ajeno. Yo sé Así que es. tú tienes tu mirada puesta sobre la iglesia y sobre nosotros, cada uno como creyente, y yo sé que tú sabes las necesidades que estamos atravesando, las preocupaciones, las incertidumbres, los temores, todo esto que termina por afectarnos está en tus manos, Señor. Y yo sé que tú eres grande, poderoso, fuerte y misericordioso para obrar en medio de las necesidades de tu pueblo. Como bien Jesús lo mostró, que tú puedes hacer aún milagros para que podamos cumplir con nuestros impuestos. Señor, pero yo sé que también te fijas en nuestras necesidades Amén. de salud, en los problemas que estamos afrontando en nuestros hogares, en las dificultades que hay muchas veces por el Así es. desempleo, por las relaciones rotas, en las dificultades que hay muchas veces porque tenemos algún vecino que nos hace la vida imposible, o algún jefe que no es justo con nosotros y nos explota, cuando tenemos anhelos y proyectos que se ven frustrados, que se ven demorados, Así cuando es. oramos, Señor, incluso delante de ti, pero no vemos con prontitud la respuesta tuya. Señor, yo sé que tú te apiadas de todo Amén. esto, yo sé que tú eres generoso, yo sé que tú eres misericordioso, y sé, bendito Dios, que tú no te olvidas de ninguna de las peticiones que elevamos delante de ti. Así que, Señor, yo te pido que tú mires ese clamor que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Sí, que tú Señor. mires lo que están pidiendo, lo que están clamando, lo que están rogando delante de ti, Señor, y que tú respondas conforme a tu misericordia, conforme a tu poder y conforme a esa sabiduría que tienes, porque Amén. sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros en lo que pedimos. Así que, bendito Dios, gracias por esta noche, por este programa, por estas ideas que hemos podido exponer. Gracias porque yo sé que tú las usarás
para que en el corazón de cada uno de nosotros se forme más sabiduría y haya un mejor entendimiento de la posición que como cristianos debemos asumir ante muchas cosas de la vida cotidiana, Señor. Gracias, bendito Rey, y bendice a cada hogar, bendícelo en cada área, Señor, y bendice a esta iglesia, a toda la iglesia tuya en Colombia, a los pastores, a los líderes. Y bendice, Señor, sobre todo a aquellos que están pasando por tantas necesidades y por tantas tribulaciones. Sí, sí. No podemos despedir, Señor, sin pedir por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, Sí, por sí. nuestros congresistas, por los líderes políticos, por los analistas, por los ministros, por todos aquellos que tienen también unas grandes responsabilidades. Sí, Señor. Porque también, Señor, de lo que ellos decidan, tu iglesia y tu pueblo se puede ver más o menos afectados, Señor. Entonces, dale sabiduría, pon temor en ellos y ayúdalos, Señor, para que en las cosas difíciles logren encontrar, Señor, el mejor consenso, logren encontrar, Señor, las mejores decisiones, los caminos Gracias, Señor. intermedios o los caminos más favorables, porque sé, Señor, también que gobernar no es fácil. Es muy fácil criticar, es muy fácil pedir, es muy fácil cuestionar, pero es difícil, Señor, ciertamente gobernar. Así que dale sabiduría y dales tu temor para que también ellos puedan hacerlo bien, Señor. Padre, gracias por esta noche. Despedimos este programa y en el nombre de Cristo Jesús bendecimos, Señor, lo que tú haces también a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Amén. y amén. Muy bien. Ya dimos los anuncios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.